Bienvenidos a todos, mi nombre es Patricio y por si alguien no me conoce, vivo en Mendoza, donde funcionan, digamos, dos ramas, y Mendoza es una provincia que está bien al oeste, al pie de los Andes. Siempre como para comenzar, eh, intentamos aquietar un poquito, como bajar los decibeles y conectar con la respiración y relajarse un poquito. Entonces vamos a presentar unas imágenes. Las imágenes son de un pintor muy conocido, que es Nicolás Roerich, y en este caso la música es un coro. La obra se llama Mysterium. Así que bueno, ahí comenzamos, nos relajamos, son 2 minutitos como para respirar y relajarse, nada más. Bueno, espero que les haya gustado. La música es muy bella y las imágenes, las pinturas de Roerich son fantásticas, ¿no? Un poco como para poder hilar, vamos a tocar solamente como repaso, a modo de repaso, lo que estuvimos hablando el martes pasado, para poder enganchar, ¿no? Y seguir un hilo conductor. Entonces el martes pasado hablamos de cómo era o cómo se veía el corazón actualmente en la ciencia. Y comentamos que, por ejemplo, Rudolf Steiner, en charlas ya por el 20, comentaba que probablemente en el siglo XX se fuera a ver el corazón no como una bomba mecánica simplemente que bombea sangre, sino como una fuente de donde surgen los pensamientos. Y la verdad es que no andaba muy desacertado. Y también vimos que Blavatsky también tenía ciertas opiniones similares, y creo que también es así en toda la filosofía y las religiones. Lo que fuimos viendo el martes pasado es que efectivamente cerebro y corazón no están nada separados, como tal vez fue un poco la ideología de los últimos siglos, ¿no? Como del Renacimiento en adelante. Eh, y estuvimos hablando de varias formas en que se conecta el corazón con el cerebro. Dijimos que se conecta por vías neuronales, dijimos que el corazón tenía más de 40.000 neuronas y que curiosamente este conjunto de neuronas eran autónomas e independientes. O sea que no es simplemente que hubiesen neuronas, sino que tienen un cierto grado de autonomía. Y que esas neuronas, muchas van a distintas zonas del cerebro, porque uno podría pensar, bueno, solamente llevan la información
de la presión arterial, lo básico, pero no, es que lleva información a las zonas que tienen mucho que ver con la parte emotiva, con la emoción, pero lleva información también, habíamos dicho, a una zona que es la zona racional, que es la corteza y la corteza frontal, que es como lo último en la adquisición evolutiva. Entonces, evidentemente, tiene muchas más funciones el corazón y hay mucho más de lo que se está investigando. También es interesante otro aspecto del corazón que lo mencionamos y se le llama en inglés EP, H-E-P, y en español me parece casi más acertado HER, que HER es la respuesta, una respuesta cerebral que hay cada vez que el corazón late. Cada latido es como si fuera una vibración que se expande por todo el cuerpo y cuando llega al cerebro, después del latido exactamente, bueno, no exactamente, más o menos alrededor de los 200 milisegundos, el corazón envía la señal y a los 200 milisegundos el cerebro interpreta esa información. La interpreta de tal manera que es muy curioso que cuando el corazón no le envía esa información al cerebro, el cerebro no capta los mensajes que hay en su entorno. De alguna manera, el cerebro es capaz de observar, comprender, ver el exterior solo cuando responde sincrónicamente al latido cardíaco, que me parece absolutamente increíble que se esté llegando a esto. Y esto es de hace 2 o 3 años nada más, muy poquito tiempo que se observó esto. Ese GER, que es lo que está escrito ahí, ese potencial evocado, esa respuesta que surge, es uno de los elementos y nos permite, entre otras cosas, bueno, lo voy a leer directamente. Solo percibimos lo que sucede en el exterior cuando nuestro cerebro actúa en coherencia con el corazón. Al punto tal, y lo comentamos la vez pasada, que si el corazón no está coordinado con el cerebro, si no se produce este potencial evocado, se produce una desconexión con lo que se percibe en el aquí y el ahora. Y esto se está estudiando, digamos, tal vez no solo por curiosidad espiritual, uno quisiera creer eso, pero en realidad se investiga porque hay enfermedades como en el Alzheimer, donde se produce esa desconexión entre ese potencial evocado y la respuesta del cerebro. Y lo que les comentaba la vez pasada, y esto no es de la investigación, es una visión propia, es curioso ver que efectivamente la gente que tiene Alzheimer está desconectada de la realidad. Normalmente se quedan como en instantes de su pasado. He visto gente que se queda como moviendo las manos como en la época en que desgranaban, moviendo, siempre haciendo movimiento o buscando la casa que tenía en la infancia. Es decir, que la conexión con el aquí y el ahora se pierde. Y aparentemente esto está en vinculación con este potencial evocado que se produce en cada uno de los impulsos cardíacos. Y eso del impulso cardíaco no deja, ¿no?, de sorprendernos porque también es un poco esa idea en el misticismo y sobre todo dentro de la filosofía hindú, hay una palabra que es spanda. Spanda significa vibración. Y esa vibración es la fuente y el origen del universo. Y entonces es muy curioso que el individuo, que es un microcosmo, tenga también, a partir del corazón como centro, una vibración, una spanda que genera, forma todo lo que es el universo que lo rodea. Esto es lo que les comentaba de las neuronas que van tanto a zonas puramente racionales como a aspectos completamente instintivos. Y hay unas neuronas a las cuales también viaja, que es una zona del cerebro que se le llama ínsula. Y en esto, para los que les gusta la neurociencia, hay un investigador argentino eh, que está investigando mucho este tipo de conexiones con la ínsula, cómo el cerebro se conecta con la ínsula. El nombre de este doctor es doctor Ibáñez. Trabaja tanto para el CONICET, algunas presentaciones ha hecho en el CONICET y también en la Fundación Favaloro. Y es muy interesante porque, de alguna manera, él dice que los individuos
podemos ir desarrollando una suerte de interocepción. Interocepción es un percibirse hacia adentro, como que estamos muy acostumbrados a percibir hacia afuera, y sin embargo también existe un percibirse hacia adentro. ¿Y por qué esto tiene que ver con la neurociencia? Porque también se hicieron investigaciones y habíamos visto que una persona cuando toma decisiones, esto está todo investigado, en el momento en que toma una decisión, justo en el instante anterior, el corazón hace una variabilidad particular. Y esa variabilidad normalmente está acorde a la respuesta correcta. Cuando el individuo tiene esa capacidad interoceptiva de percibir lo que de alguna manera el corazón le dice, tiene más posibilidades de hacer lo correcto en ese instante. Esto se hizo investigaciones inclusive en Wall Street en cuanto a la toma de decisiones. Fíjense que no es algo espiritual, pero sí observaron que las decisiones correctas, el corazón previamente emitía una forma particular de latido, que le llaman variabilidad cardíaca. También, curioso, ¿verdad? Otro aspecto curioso también de una investigación que se hizo con, lo comentamos, con meditadores de un templo budista tibetano. Estos fueron investigadores chinos principalmente, y observaban que esta potencial evocado que recién hablábamos, este GER, cuando es en el caso de un meditador, y por eso aclarábamos la vez pasada, meditador para ellos, y para esta corte que se toma de meditadores son personas que meditan más de 3 horas, más de 5 años, menos de 35 años de práctica. Ese tipo de personas, esos meditadores, en cada impulso mandan una especie de señal donde el cerebro comienza como a disminuir, es una especie de silenciarse, si se quiere. Y hay otro aspecto interesante, esto del cerebro del corazón es un término que acuñó un neurocientífico. Dice, el cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción completamente nuevos, que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Que también es otro elemento que me parece increíble, como hoy en día la verdad es que se está acercando bastante la neurociencia a la filosofía y la religión. Hay todo un posgrado que se llama neurocardiología, y en este sentido aquí podemos ver varias cosas. Esto de que, fíjense que el cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción completamente nuevos, es decir, que no utilizan la memoria, que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Es como una percepción directa, si se quiere. Por ahí a veces decíamos que Blavatsky definía a Buddhi como el conocimiento sin aprendizaje, ¿no? Puede ir por aquí, tal vez. Y lo siguiente que estuvimos hablando, que es un resumen rápido, pero bueno, cualquier duda o pregunta, vamos parando, levantan la mano, relajados. Después estuvimos viendo cómo estaba la visión del corazón en las distintas tradiciones. Y hablamos un poquito en el hinduismo, sobre todo la visión de los Upanishad, pero también tocamos en el cristianismo, tocamos en el mundo islámico. Todas las tradiciones en general, el simbolismo del corazón, el simbolismo del eje, está presente. El axis mundi, decía René Guénon, que era un antiteosófico. Aunque, bueno, más allá de eso era un individuo, un erudito muy interesante. Esto que está aquí es de una introducción de un texto hindú que hace un escritor español, catalán, creo que es Manel Plana, y dice así: sabemos que en las tradiciones gnósticas de la India, el Samkhya, Vedanta, Jnana Yoga, así como en la concepción cristiana anterior al Renacimiento, el corazón, Rid o Hridaya, no está asociado al sentimiento, sino al conocimiento. Para nada es la sede de las sensaciones, emociones o pasiones, sino la sede del intelecto,
de esa pura intuición intelectiva, entre paréntesis, buddhi, que ve directamente las cosas en su luz verdadera. Entonces empezábamos a través de los textos, a través de las distintas filosofías, íbamos viendo cómo en el corazón se situaba, por decirlo de alguna manera y entre comillas, una partecita de la realidad última que de alguna manera, digamos, el individuo puede tocarla en el corazón. Esto es simbólico, no es que en el corazón físico. El corazón físico tiene sus cosas, pero recordemos que siempre no nos fijamos tanto en la parte física, sino del mental para arriba, del pecho para arriba. Entonces, tomamos como por ejemplo el Maitrayana, que también lo mencionamos, y solamente como para leer algo y recordar lo que habíamos hablado. Dice, aquel que está en el fuego, en el corazón y en el sol, es uno e idéntico. Aquel que está en el fuego, en el corazón y en el sol, es uno e idéntico. Esta es ciertamente la naturaleza del verdadero ser, de la luz suprema del éter en el interior del corazón. Esta es la naturaleza de la sílaba Om. Mediante ella, la luz surge, se eleva, respira y se vuelve para siempre el objeto de adoración y conocimiento de Brahma. Entonces, es solo para recordar cómo todos los Upanishads, todos los trocitos que leímos, hacen referencia al corazón como sede. Y los Upanishads son casi muy claros, dicen es la sede de Atman, ¿no? Es la sede de Atman. Y también se habla de ellos como de esta sede de Atman y también como guía. Es interesante, pero la palabra guía aparece también como indicando que el corazón, así como es como el centro de la conciencia pura, también es guía para el individuo. Y ahora empezamos a ver un poquito cómo lo ve la teosofía. Y bueno, decir cómo lo ve la teosofía es siempre una presunción enorme. Sabemos que la teosofía es la esencia, ¿no? Eso nos tiene que quedar a todos claro. Entonces, lo que yo vaya diciendo, lo que explico, es lo que yo interpreto. Es que mi yo, chiquito, Patricio, interpreta de todo esto. Entonces, está bueno tomarlo como entre comillas, ¿verdad? Por eso digo que los micrófonos tienen que estar abiertos para que surja el diálogo o el intercambio. La teosofía es la esencia, es como el sabor que hay detrás de todas las filosofías, las religiones, es la verdad. Entonces, lo que hacemos nosotros es acercarnos a ella de la manera que podemos. Y cada uno lo hace con su filtro. Y yo sé que por ahí tal vez lo haya cansado ya con el tema de los principios del hombre, pero para poder ahondar un poquito más necesito que recordemos lo de los principios del hombre, porque tenemos que llegar al punto donde hablamos de conciencia, y siempre conciencia es como un tema difícil. Entonces, dentro de los principios, este esquema dijimos que en realidad es lo que se llama un emblema, es un conjunto de símbolos, y presenta a Atma, lo presenta como un círculo blanco. Y lo que comentamos habitualmente es que ese círculo blanco está fuera de los límites del hombre. Por eso se dice que Atman lo compenetra todo. Es una forma simbólica de expresarlo, pero atraviesa todo, está en todo. Atman atraviesa tanto al hombre como a un mosquito. Buddhi, en cambio, que está representado como un cuenco, como un receptáculo, que aparece en amarillo tradicionalmente. Buddhi es como el primer recipiente de Atman, por decirlo de alguna manera. Es como, si el hombre puede comprender algo de Atman,
fíjense que Buddhi sí forma parte de lo que el individuo es. Si el hombre puede comprender algo de Atman, lo hace a través de Buddhi. Por eso para el hombre, para nosotros, decir Atman, decir Buddhi es muy intercambiable en la literatura, porque siempre lo vamos a ver desde abajo. Entonces para nosotros es la percepción de Buddhi que está conteniendo a Atman. Atman puro es inalcanzable. La luz de Buddhi sí podemos llegar a percibirla. Entonces, Buddhi podemos ver que en el emblema este símbolo sí que está dentro de los límites del individuo. Esto es lo que se conoce como la mónada, básicamente. Atma Buddhi. Es la chispa famosa que sale y comienza su peregrinaje. Y en ese peregrinaje tiene como objetivo la toma de experiencia, la toma de conciencia. Bien, el individuo, vamos a tomar toda esta estructura naranja y de color rosa, pálido, lila, no sé qué color sería, como digamos, la parte del vehículo simplemente. No le vamos a dar ahora mucha importancia. Y lo otro que vamos a señalar es este pentáculo, que es una estrella invertida, que representa, fíjense, a camas. Y siempre por ahí en las charlas decíamos que este es como el animalito humano. Entonces, por eso Blavatsky habla de un alma animal, un alma humana y un alma espiritual. Estas son las tres almas de las que suele hablar. Para Blavatsky era todo intercambiable. Hay que relajarse, ¿no? A veces pensamos, alma, ¿qué es alma? ¿Superior, media, inferior? El yo con mayúscula, yo con minúscula. Sí, parece que es un lío en realidad, pero siempre hay que relajar y ver de lo que se está hablando. El contexto es lo que va a señalar de qué se está hablando. Blavatsky no era muy específica y la verdad que escribía en ese sentido bastante tortuosamente. Entonces, bueno, relajemos y entendamos que otra cosa, otro concepto interesante a entender es que yo, io, ego, es todo lo mismo. No, yo no es lo mismo que el ego. No, sí, es lo mismo. Son palabras, una derivada de la otra, puestas en distintos lugares del mundo, significando lo mismo. Lo que pasa es que cuando luego señalamos con mayúscula, con minúscula, porque estamos tratando de señalar si es el aspecto más kama-manásico, el aspecto más manásico o el aspecto espiritual. Y eso es lo que tratamos de señalar colocando el yo mayúscula o el ego en mayúscula. Pero bueno, todo va a depende del contexto. No, me fui, disculpen. Entonces, esta es la mónada que tiene que tomar la experiencia, que tiene que tomar conciencia. Dijimos que es como el cuerpito, el vehículo y el animalito humano, que son básicamente, siempre decimos todas las pasiones, pero no es que sean las pasiones, es que un animalito humano para poder mantenerse en la especie necesita tener esos elementos que nosotros consideramos son pasionales, etcétera. Pero es básicamente la sexualidad, el liderazgo, el macho alfa y todo eso, porque tiene que perpetuar su especie e ir mejorándola para poder ser receptáculo de aquello. Entonces, hay un elemento en esto que es manas. Manas aquí es el principio pegamentoso, por decirlo de alguna manera. Manas son estos dos triángulos, uno en azul y uno en verde clarito. Y manas es uno solo, no es que haya un mana superior, un mana inferior, manas es uno solo. Lo que pasa es que en el momento donde el individuo, digamos, por decirlo así, ese manas, ese ego encarna, se divide en dos, entre comillas, la mente. Y tenemos una mente que es como que se queda aferrada, apegada, observando al animalito y de tal manera lo observa que se siente identificado con el animalito. Y esto es lo que constituye manas inferior. Básicamente hay que acordarse que siempre vinculamos manas con mente, manas, mente, manas, mente, pero manas no solamente es mente, es ahamkara. Ahamkara es el principio de autoconciencia. Entonces, cuando aparece la mente, aparece la autoconciencia. Al mirar esta partecita de manas a el animalito, no solamente se identifica, se cree que es el animalito, porque toma como una suerte de autoconciencia de que él es el animal, aunque esto no sea lo correcto. Por eso en la Advaita se dice que
la ignorancia surge de un error simplemente. Es un error de apreciación, por decirlo así. También es muy curioso observar que entre los dos aspectos de mana hay un puentecito. Ese puentecito es por donde caminamos, por decirlo de alguna manera. De hecho, Blavatsky dice que se divide a su vez en 7 partes. En cada uno de los principios está en este trocito de acá que se llama Tascarana, el puentecito. Y el puentecito es pasar desde nuestra mentalidad, bien apegadita a lo animal, bien apegadita a lo que vivimos en la actualidad. Blavatsky dice que la mayoría vivimos con nuestra conciencia puesta en el cerebro inferior, en manas inferior. Y es verdad. El que tenga dudas puede encender la televisión y en poco tiempo se da cuenta. Vivimos ahí. Nuestra conciencia está ahí. Entonces, está dividido en 7 partecitas y nosotros, por decirlo así, estaríamos en el cuarto peldañito. ¿Por qué en el cuarto? Porque nosotros en sí, dice la cosmogénesis, dice la doctrina secreta, estamos aquí. Es como que estamos aprendiendo a desarrollar la mente. Estamos en Kama Manas. Bienvenido al mundo de Kama Manas. Por eso estamos como estamos. Eso es Kama Manas. Entonces, la conciencia tiene que hacer un trabajo de ir pasando desde manas inferior a manas superior. Es la conciencia lo que se tiene que mover. La conciencia que es lo que aporta a su vez manas. ¿De acuerdo? ¿Cómo va pasando de aquí hasta acá? Y básicamente lo que nos dice casi toda la filosofía es que primero tenemos que ir desapegándonos del animalito al que nos apegamos. Y a través de ese desapego, de esa desidentificación, el individuo puede ir ascendiendo su conciencia para acercarse a mana superior. Que mana superior siempre tiende hacia la mónada. Bien. Entonces, voy a mover esto. Dice así, la mente inferior es la mente concreta, la que está interesada en objetos materiales y que vive en y por las sensaciones. La mayoría, esto es de Blavatsky, la mayoría de las personas son autoconscientes principalmente en este nivel. Y su principal instrumento, ¿cuál es? El cerebro físico. Claro, es que, ¿y cuándo se desarrolla ese sentido de yoidad? Y lo vemos que se desarrolla en los niños. Cuando el bebé es muy pequeñito, la psicología dice que no tiene un sentido de yo, que él es la mamá, es todo lo que lo rodea, él es todo. Es a partir de, se dice que a partir de entre 6 meses y el año, donde comienza a desarrollar ese aspecto de verse en el espejo y reconocerse y mirarse y soy yo. Pero antes de eso, si él se miraba en un espejo, le parecía nada, como una continuidad de lo que es. Lo que sí se sabe por la psicología es que no hay una construcción de un yo antes de los 6 meses o el año. Entonces, mana inferior lo construimos nosotros, está ahí. Por otro lado, el aspecto en azul, ese triángulo superior, es el aspecto más noble y sublime de la mente, el ego permanente. Este es el que reencarna. A veces estamos confundidos creyendo que lo que reencarna es Kama Manas y nos preocupamos por lo que voy a llegar a hacer en la otra vida. Más vale no desperdiciar tiempo y pensamiento en eso. El que reencarna es el ego superior. Ese es el reencarnante. Va recogiendo todas las experiencias más elevadas y tiende sin cesar a remontarse hacia el alma espiritual, hacia Buddhi. ¿Por qué? Porque solamente aquello que tiene la vibración acorde puede llegar hasta él. Eso que nosotros tenemos en ese puentecito que vamos caminando, en algunos momentos lo charlamos, por supuesto que lo que va a llegar hasta él va a ser todo aquello que no sea egoísta, que no sea autocentrado, porque el autocentramiento justamente es lo que nos lleva a estar aquí. Entonces, cuando hablamos de lo altruista, del desinterés, del amor, del desapego, de la humanidad, estamos caminando hacia arriba y vamos colocando nuestra conciencia en el otro peldaño. Y este peldaño va a estar iluminado por Buddhimanas.
Bien. Entonces, ese aspecto que es el del manas inferior, el del cerebro, que es un poco lo que estábamos hablando, son todos los pensamientos como elementos que uno puede observar que salen de uno constantemente. Esa, cuando uno se sienta a meditar y te das cuenta que los pensamientos emergen y emergen y emergen y emergen y emergen constantemente, bueno, eso es cerebro, todo eso es manas inferior. Los pensamientos, las palabras, todo lo que tenemos en nuestra memoria, todo esto es manas inferior y lo tenemos en el cerebro, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en la conciencia del cerebro. Por otro lado, como todo esto es palabras, como todo esto son pensamientos, ¿cómo podríamos definir de alguna manera aquello? Difícil de definir, ¿verdad? Es muy difícil de hablar de aquello. Por eso, cuando algo es difícil, uno acude al símbolo, porque el símbolo es el que abre las puertas. Entonces se habla de aquello como el silencio, como el corazón o como el nómeno. Blavatsky decía, así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual, el corazón es el centro de la conciencia espiritual. Si el corazón pudiera a su tiempo volverse activo e impresionar el cerebro, la conciencia espiritual alcanzaría, entre comillas, influenciaría a la conciencia inferior. Fíjense qué lindo, ¿no? La idea sería que el corazón se pudiese volver lo suficientemente activo para nosotros no tener la interferencia de la mente, de los pensamientos, de las palabras y poder de alguna manera dejarnos impresionar por aquello que viene del corazón. Y por supuesto eso se logra solo en el silencio, ¿no? Solo en la meditación. Y ahí es donde los maestros dicen que luego el siguiente trabajo, ¿no? Es que el cerebro se pueda vehiculizar esas enseñanzas, por decirlo de alguna manera. Por eso dicen los maestros que cuando nos dormimos al despertar, en el momento del despertar, toda la información que estuvo desaparece, porque no somos capaces de poder recibir aquello. Si no podemos recibir la conciencia del corazón, por decirlo de alguna manera, porque no podemos permitirnos, no porque no querramos, sino porque todavía no podemos, ¿no?, ser impresionados por lo que viene del corazón, que por supuesto va a estar fuera del paradigma habitual que manejamos, fuera de las palabras, fuera de los pensamientos, fuera de las ideas tradicionales. Es algo que es un sabor. Cada uno tendrá una vivencia distinta. Fíjense, no sé si les ha pasado seguro, Taimni dice, ¿cuál es la causa básica de este constante e implacable cambio en nuestros deseos y de la imposibilidad de permanecer satisfechos con un objeto o empeño por un periodo? ¿Te lo releo? ¿Cuál es la causa básica de este constante e implacable cambio en nuestros deseos y de la imposibilidad de permanecer satisfechos con un objeto o empeño por un periodo? Como que siempre estamos insatisfechos, siempre estamos en la búsqueda, si se quiere. Dice, la causa es la presencia del elemento divino oculto dentro del corazón de todo ser humano. La causa de esa constante búsqueda, de esa constante insatisfacción, como dirían los budistas, es la presencia del elemento divino oculto dentro del corazón de todo ser humano. Este elemento divino, que es esencialmente de la misma naturaleza que la realidad suprema, que penetra y abarca todo el universo, no solo contiene la totalidad de esta realidad concentrada dentro de sí en una forma potencial, sino también ejerce una presión tremenda, aunque imperceptible, para recobrar su naturaleza original
ilimitada y libre que ha sido concentrada y limitada dentro de un centro de conciencia. ¡Wow! Ahí sí que tengo que tomar mate. Taimni estuvo en vinculación con una filosofía del norte de la India, que es el shaivismo de Kashmira. Y este libro, de donde estoy extrayendo, El secreto de la realización directa, es una traducción que él hace de uno de los textos. Taimni fue muy buen traductor, muy buen traductor. Nosotros siempre tenemos la ciencia de la yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, pero no, también tradujo los Bhakti Sutras y tradujo 2 obras del shaivismo de Kashmira. Todas tremendamente profundas y filosóficas. La verdad que en ese sentido hizo un trabajo hermoso. Entonces, fíjense qué curioso, dice, este elemento divino, el que dice que está en el corazón, que es esencialmente de la misma naturaleza que la realidad suprema, que es lo que vimos en todos los Upanishads. Aquello, de alguna manera, está también en nosotros, como potencia, ahí en el corazón. Dice que penetra y abarca todo el universo. No solo contiene la totalidad de esta realidad, sino que al estar concentrado dentro de sí de una forma potencial, sino también ejerce una presión tremenda, aunque imperceptible, para recobrar su naturaleza original, ilimitada y libre, que ha sido concentrada y limitada dentro de un centro de conciencia. Explicado de otra manera, sería algo así. Esta imagen la conocemos por el tomo 1, ¿no? El círculo con el punto. Pero esta imagen es de la cosmogénesis. Sabemos que el punto tiene todo, tiene la potencialidad completa del universo. Esto es cosmogénesis, la potencialidad está allí. Y en el hombre también. El hombre, esto podría ser tranquilamente el óvulo y el espermatozoide. El punto, y en ese punto donde se produce la combinación de todos los elementos genéticos, está el hombre desde el pelo, el color de los ojos, la altura que va a tener, el color de los dientes, todo. Toda la información genética está en ese punto. Es un punto de información, es un centro de conciencia. Es un centro de conciencia potencial, que en el momento, nos dice la doctrina secreta, aparece un siguiente dibujo que es como un límite a ese círculo. Claro, efectivamente la mente, por lo que sea que se genera allí, tiene que expresarse, y cuando se expresa, sale de ese ser y se constituye en existencia, que es salir del ser, hay un límite que es este diámetro, que es lo que pone es como decir, esto no se extiende y se extiende y se extiende, tiene un límite. El diámetro es un límite y genera la primer dualidad. La teosofía es monista, pero concibe que hay un momento donde se produce primero una dualidad, que es famoso Shiva Shakti, entre otras dualidades que hay muchísimas. Esta primer limitación que parte de ese punto, de esa potencialidad, que es que se produce la existencia. ¿Y qué es la existencia? Lo que hay en el punto. ¿Qué es el punto? Lo mismo que hay en la existencia, ¿no? Eso creo que está claro. Y en los dibujos de la cosmogénesis, el siguiente es aquel dibujo que interpreta que comienza este movimiento, ¿no? Ya está. Hemos hecho desde la potencia, la formación, y a partir de aquí comienza el movimiento eterno. Todo esto es, y nos recuerda, de alguna forma, ese espanda, esa vibración que es el inicio del universo, que se produce lo que en teosofía llamamos Manvantara, y que en el hinduismo es el Manvantara, que luego se produce la contracción y es el pralaya. Entonces hay una expansión, expansión, contracción. Latido cardíaco, expansión, contracción. Latido cardíaco que estamos diciendo que en el corazón, según todos los libros del hinduismo, está Atman. Entonces, ese centro de conciencia que está allí se expande y vuelve a contraerse. Y qué curioso es que la neurociencia dice que no somos capaces de percibir lo que está afuera, sino es en resonancia a esa expansión del corazón. En el momento en que nosotros hacemos la expansión,
percibimos la realidad como es. Es un dato curioso. Dice en otro lugar, Taini, comentando otro aforismo, la realidad que está oculta dentro de nuestro corazón y que motiva y guía nuestra evolución es de naturaleza semejante al fuego o Agni en sánscrito. Fíjense, esto es muy bonito. Quema todo lo que no es de naturaleza real de la mónada en su vida en los planos inferiores. El trabajo se está realizando. Es cuando nosotros vemos, y decíamos hace un ratito atrás, que hay algo que pulsa en nosotros, porque en sí es la mónada la que se hace autoconsciente, se ve limitada, por decirlo así, y sigue empujando para volver otra vez al centro, cambiando su estado de conciencia, teniendo la conciencia de todo ese plano en el cual se constituyó. Recordemos que la mónada tiene como objetivo adquirir experiencia y conciencia. Entonces, si está en un punto y es potencia y se expande y forma la manifestación, de igual manera, la mónada, que es aquello y está inmersa, vuelve nuevamente al punto. Y ese trabajo de volver al punto es la toma de conciencia de todo lo que es. Por eso en el sufismo se dice, Dios es un tesoro oculto y quería ser descubierto. La realidad que está oculta dentro de nuestro corazón y que motiva y guía nuestra evolución es de naturaleza semejante al fuego o Agni en sánscrito. Quema todo lo que no es de naturaleza real de la mónada, en su vida en los planos inferiores. Es, dice, como un fuego que automáticamente empieza a quemar todo cuanto es irrealidad en su vida. Y en este proceso adquiere cada vez más intensidad. Es un proceso que se está gestando, se está produciendo. La mónada adquiere conciencia y en ese adquirir conciencia nosotros estamos allí. Pero nosotros, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es servir a aquello. Y me recordó mucho esto de cómo se va quemando lo irreal con Krishnamurti, ¿no? Que decía la observación es como un fuego que va quemando. ¿Sí? Con el trabajo de la observación, simplemente el estar consciente, el estar atento, le vamos brindando la atención y la conciencia y comienza a quemarse todo lo que es irreal. Y pasamos de lo irreal a lo real algún día. Esto también es de El secreto de la realización directa. La mente individual puede revertirse, dice Taimni, al estado de conciencia pura. La mente individual puede revertirse al estado de conciencia pura, penetrando hacia su fuente central y al contemplarla convertirse en la realidad suprema en su aspecto chit. Entonces, continúa Time y dice, es necesario recordar que cuando la conciencia queda envuelta en los mundos inferiores, recuerden, Atma-Buddhi tiene que tomar experiencia, manas, es el que aporta la conciencia, es el que puede ligar estos elementos. Entonces, cuando esa unión, está en manas, unido a Atma-Buddhi, por decirlo de alguna manera, va descendiendo, la conciencia o chit desciende de su estado integrado, puro en el mundo de la realidad, al estado diferenciado inferior de los mundos mentales. La mente se vuelve hacia afuera en este proceso. La conciencia, miren qué bonito, la conciencia desciende de su estado integrado puro en el mundo de la realidad al estado diferenciado, al estado mental, donde vemos las cosas, las interpretamos, siempre hay una dualidad. Y la mente se vuelve hacia afuera en este proceso. Por eso decíamos que se identifica con lo que está en lo exterior. Y el individuo pierde conciencia de su naturaleza real.
Es obvio, por tanto, que para alcanzar la realización directa hay que revertir estos tres pasos. ¿Cuáles serían estos tres pasos que tenemos que revertir? El individuo pierde conciencia de su naturaleza real. Tenemos que desapegarnos nuevamente, desidentificarnos, tenemos que cuestionarnos la aparente realidad de nuestros pensamientos y la historia que nos hemos montado y la película que nos hemos montado. Hay que desmontarla, porque no somos la película esa. Entonces, debemos volver la mirada no hacia la película, sino hacia nosotros mismos. Y ustedes saben, igual que yo, que el proceso que nos lleva a esto es la meditación. Esto es del aforismo 13. Dice Taine, pues la yoga es la ciencia de revelar la realidad que está oculta dentro del corazón humano mediante el desenvolvimiento de las diferentes capas de la mente y de la conciencia una tras otra. Esto es muy curioso porque, bien, hay una identificación, la conciencia se identifica con todo lo que es nuestro entorno. No lo veamos como una película, veámoslo como nuestra vida. Veámoslo en la película de la vida que nos hemos montado. Cada uno se montó una película distinta. Es mi universo. Ahí estoy identificado completamente. Mi conciencia está puesta allí afuera. Si logro revertir y mirar hacia adentro y poder buscar, como dice, el origen, la fuente, en ese momento la realidad cambia. Y también dice Taine, porque es como que no termina todo ahí. No es que uno mira la conciencia y ya está, se soluciona. No, en realidad esto es solo un principio, porque dice Taine que hay sucesivos samadhis, sucesivos momentos de conciencia, uno tras otro, se tienen que ir sucediendo. Vamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque es el proceso del universo, no es distinto, es Manvantara Pralaya, Manvantara Pralaya. Si hago un Manvantara y toda mi conciencia y todo mi ser está en la existencia, tengo que regresar nuevamente hacia el centro para poder cambiar de conciencia, para poder ser tomar conciencia de toda la manifestación, tengo que volver nuevamente al centro. Y así sucesivamente esto se va produciendo en cambios. Como dato anecdótico, no vamos a entrar ahí, esto obviamente que tiene que ver con los chakras. Hay un artículo de Blavatsky que se llama La Gran Paradoja. Blavatsky dice muy bonito, dice, en sus horas de meditación silenciosa, el estudiante encontrará que hay un espacio de silencio dentro de él, en donde puede encontrar refugio de sus pensamientos y deseos, de la agitación de los sentidos y de los engaños de la mente. Hundiendo su conciencia profundamente en su corazón puede alcanzar ese lugar. Al principio, solamente cuando se encuentra solo, en el silencio y la oscuridad. Pero cuando la necesidad de silencio ha crecido suficientemente, volverá a buscarlo, incluso en el medio de la lucha consigo mismo, y lo encontrará. Muy bien. Blavatsky tiene un artículo donde habla de los tres objetivos de la sociedad teosófica. Entonces habla de la fraternidad, de la comparación de la filosofía. El tercer objetivo lo llama ocultismo. Y dice en él, dice así, las diferencias sociales, el resultado de las evoluciones físicas y del medio ambiente material engendran los odios raciales y las inquinas sociales y sectarias, las cuales son inexpugnables si las embestimos desde el exterior. Sin embargo, como la naturaleza humana es siempre idéntica, todos los seres humanos están sujetos de la misma forma a influencias cuyo epicentro es el corazón humano, despertando entonces la intuición humana. Ella dice que esto es
de alguna manera también en los objetivos el objetivo que nosotros tenemos. Porque de alguna manera todo lo que va a suceder en la película que nos montamos es solo parte de la película, lamento decirlo. Es solamente más malla sobre malla. El único camino que tenemos es el de ir hacia adentro, hacia el epicentro que es el corazón humano, porque allí es donde está la intuición, allí es donde está el conocimiento no aprendido, allí es donde está Buddhi. Y con esto cierro, por lo que les decía de que esto es tan amplio, se puede investigar tanto. Dice la voz del silencio, no permitas que tu nacido del cielo, inmerso en el océano de Maya, tu nacido del cielo, inmerso en el océano de la ilusión, se desprenda del Padre Universal. Antes bien deja que su ígneo poder se retire al recinto más interno, la cámara del corazón y morada de la Madre del mundo. Muy bien. Y ahora sí, hemos terminado la parte teórica. Ahora están los micrófonos abiertos si quieren comentar, por supuesto, y charlar un poquito. Creo que es todo un símbolo esto del corazón, ¿no? Porque cuesta incluso, vos algo hablaste la semana pasada de que parecen cosas contradictorias cuando uno habla de la mente y del corazón y muchas veces se las trata como cosas contradictorias. Y con eso en mente, cuando uno lee esto, cuesta encontrar el punto de contacto, ¿no? Porque cuando se habla del corazón, evidentemente se está hablando de un simbolismo de algo que creo que desconocemos, al menos yo lo interpreto de esa manera. Algo que refiere al interior, que refiere al centro, por ahí lo dice también en una de las frases, y que refiere a uno mismo y que refiere a la unidad. Y la mente no pareciera estar reflejando todas esas cosas, parece que estuviera reflejando todo lo contrario. Entonces a veces es difícil congeniar los dos símbolos, ¿no? Pero seguramente debe haber algo que los une. Y en Tascarana, ¿no, Martín? Ese es el camino que hacemos los teósofos. Creo que sí, es cierto, ¿no? Lo que está bueno hacer hincapié en que no es que hablamos del corazón, solamente del corazón, sino que es ese simbolismo, ¿no? Del centro, del punto, de la expansión, de la conciencia, que puede ser un chakra, puede ser distintos nombres, seguro que tiene distintos nombres. Pero sí, es, cuesta porque tenemos asociaciones, nuestra mente juega con muchas asociaciones, entonces nos es difícil a veces romper las ideas preconcebidas de ciertas cosas, que también nos demuestra qué limitados estamos. Cuando tenemos que tocar el corazón, que es algo tan intangible, nos faltan las palabras. Decía Rumi que estaba el lápiz escribiendo y llegó el amor y el lápiz se rompió. Creo que es esto, ¿no? A veces hay cosas que no podemos ni siquiera expresarlas o decirlas literalmente, sino que jugamos ya con esto de la búsqueda del perfume, no tanto con el hecho, no tanto con la palabra, con la poesía. Yo creo que los místicos, los poetas, son los que más nos han hablado de esto, porque es la manera en que ellos podían transmitirlo. Rumi, Kabir, San Juan de la Cruz. Yo creo que hay que leer su poesía para poder irse metiendo en este mundo, ¿no? El mundo de los místicos. Miriam, Es interesante tu presentación, Patricio, porque nos llevaste al macrocosmos de la representación del Manvantras, Pralayas y
cómo se conecta con el microcosmo y con nuestros pulsos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Así que te agradezco muchísimo todo este vuelo que hiciste, toda esta representación para poder explicar un poquito y ayudarnos a aproximarnos a esa idea, ¿no? Gracias. Gracias, Miriam. Emilce, tenés la manita Sí, levantada. quería agregar, en realidad quería agregar un poco lo que me pasó después de escuchar tu charla la semana pasada. Es como que empecé a prestar más atención al tema del corazón. Y a mí me parece que nosotros lo que hacemos es que hacemos lo que dice Krishnamurti, de algún modo vivimos fragmentados. Entonces, no, prestamos atención a nuestros pensamientos, pero no a nuestras emociones, o viceversa, o estamos inmersos en lo cotidiano. Entonces, me parece que eso es una de las cosas que uno tiene que mirar. Si uno está prestando atención a la totalidad de las cosas dentro de uno, tanto a los pensamientos como al corazón, ¿no? Y la importancia, para mí, la importancia del corazón. Porque si vos no le prestás atención, entonces te pasás por alto todo lo que estás diciendo ese corazón. Eso es lo que noté. Cuánto me pasé por alto lo que el corazón me estuvo diciendo a lo mejor mucho tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con el aspecto intuicional, porque se dice que si uno no presta atención a las insinuaciones intuicionales, es como que eso se va perdiendo. Y para ir ganando y desarrollando el aspecto intuitivo, todo lo contrario, si uno tiene que prestar atención a eso. Y es lo mismo, ¿no? Porque vos hablabas del corazón relacionado con Buddhi. Creo que ahí esa es la clave. Bueno, muchas gracias porque realmente para mí es un tema fantástico, muy, muy bien desarrollado. Bueno, ¿le puedo pedir a alguien que haga el cierre? Porque por ahí. Bueno, hacemos el óvida oculta entonces. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Y cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias.